40 minutos nos debería dar tiempo. Entonces, si queréis, vamos repasando un poco por partes el temario que hemos visto. Al final de cada parte, si queréis, me hacéis las preguntas relativas a esa parte, ¿vale? Entonces, si queréis, empiezo yo y en un ratito, y cada N transparencias, pues os paso la palabra por si tenéis dudas y luego pues vemos la parte de ejercicios. Yo en principio he cogido un ejercicio que creo que tiene un nivel razonable para lo que estamos viendo y a partir de ahí, pues si os parece, pues también lo abrimos a las dudas que podáis tener. ¿Os parece? ¿Lo hacemos de esta manera? ¿Os parece bien? ¿Vale? Vale, veo que Lucía tiene un problema, tiene problemas con el problema 1 del 2 de abril o del 3 de abril, es Lucía. Pero vamos, en todo caso, si quieres, luego le echamos un vistazo y si no, pues quedamos tú y yo para una tutoría específica de ese problema y lo vemos. Bueno, sí, 3 de abril, eso es, vale. Pues eso lo vemos aparte si quieres. Vale, pues entonces, ¿os parece? Hacemos como he dicho, ¿vale? Vale, os voy a compartir, bueno, ya se ha compartido, ¿vale? La revisión, lo he llamado revisión de conocimientos, ¿vale? Entonces, si os parece, comienzo con esta parte, ¿vale? Y cuando vaya terminando, pues pasamos a la parte de dudas. Voy a intentar abstraer mucho todo lo que hemos visto, obviamente no me voy a meter en mucho nivel de detalle o en algunas cosas un poquito más si hay que repasarlas, ¿vale? Y vamos viendo. Bueno, recuerdo, yo supongo que habéis ya todos estudiado y que ya tenéis bastantes más conocimientos del tema y por lo tanto que ya tenéis una visión un poquito más global y puedo mezclar temas o partes de todos los temas. Os recuerdo que la definición de proceso es un programa en ejecución y que en el sistema operativo se forma una jerarquía de procesos en donde podemos hablar de proceso padre, proceso hijo, proceso hermano y que los procesos se crean, ejecutan y mueren y que había dos tipos de procesos batch y procesos batch y procesos interactivos. Los procesos interactivos es donde tenemos un usuario detrás esperando a que se le dé la respuesta y un proceso no interactivo o batch o de segundo plano es un proceso donde no hay ningún usuario esperando y por lo tanto son procesos que pueden demorar un poquito más en el tiempo. Recuerdo además que todo el proceso ejecuta con un determinado entorno. Ese entorno son pares de atributo nombre-valor. Además, ese nombre-valor, por ejemplo, ya sabéis, tenemos varios ejemplos como la variable de entorno del proceso home, que especifica el directorio de trabajo del usuario, logname, el nombre del usuario asociado a un proceso, path, que son todos los directorios para encontrar ejecutables, tipo de terminal y tz zona horaria. Entonces, todo proceso ejecuta con un entorno y ese entorno no son más que pares atributo-valor. Y os recuerdo que a ese entorno podemos acceder desde el punto de vista de programación a través de dos llamadas al sistema operativo. Getenv, que obtenemos los valores de la variable de entorno, y putenv, que podemos establecer los valores de la variable de entorno. Además, os recuerdo que los procesos que tenemos en el sistema operativo, que además ya sabemos que pueden ser cientos de procesos, tienen en un determinado momento tienen un determinado estado. Pueden estar ejecutando si están en el procesador, bloqueado si están esperando por la finalización de una operación, por ejemplo, de una instrucción de entrada-salida, o esperando la finalización de una llamada al sistema, o listos para ejecutar cuando el evento por el cual estaban bloqueados ya se ha desbloqueado el proceso, por lo tanto pasa listo para ejecutar hasta que el sistema operativo lo planifica, momento en el cual vuelva a estar en ejecución. Y de esta forma hasta que el proceso termina porque está en ejecución y termina de una determinada manera. Bueno, recuerdo que el sistema operativo, respecto a los procesos, la información más relevante la guarda en las tablas del sistema operativo, en una tabla de procesos, guarda el BCP de cada proceso, en donde almacena mucha información gran parte de la información de dicho proceso. Os recuerdo que decíamos que la información del proceso estaba dividida en tres partes. Por un lado teníamos el estado del procesador, por otro lado teníamos
el mapa de memoria y la imagen de memoria del proceso, y por otro lado, esas tablas del sistema operativo, esa tabla de procesos, ese BCP, y luego información externa al BCP, que ahora mismo también repasaremos. Os recuerdo que el estado del procesador incluía todos los registros del procesador, registros especiales, registros generales, el contador de programa, el puntero de pila, el registro de estado. Y decíamos, el estado del procesador está en el propio procesador cuando el proceso está en ejecución y, sin embargo, cuando el proceso deja de ejecutar, y cuando el proceso deja de ejecutar, el estado del procesador se guarda en el BCP de dicho proceso. De tal forma que cuando hay un cambio de contexto, que os recuerdo que es que pasa de ejecutar un proceso A un proceso B, por lo tanto, hemos pasado a ejecutar, ya sabéis que el sistema operativo siempre entra en medio de la ejecución cuando hay un cambio de un proceso A a un proceso B, ¿vale? Pero cuando hay un cambio, toda la parte del estado del procesador se guarda en el BCP del proceso para luego recuperarlo cuando ese proceso vuelve a ejecutar. Os recuerdo también mapa de memoria, imagen de memoria, no lo confundamos. Mapa de memoria es el total e imagen de memoria, o sea, es el total de 0 a 2 a la 32 menos 1 direcciones, es decir, direccionamiento completo de 4 gigas. Y, sin embargo, la imagen de memoria del proceso son las regiones dentro del mapa de memoria, las regiones que el proceso tiene derecho a utilizar. Y, por lo tanto, esa imagen de memoria del proceso, en todo caso, también el sistema operativo tiene que conocer. Y luego, como decíamos, la tabla de procesos con un BCP de cada proceso. ¿Qué información tenemos dentro del BCP? El PID del proceso, es decir, el Process Identifier, el PID del proceso padre, identificadores de usuario reales y efectivos, bueno, y a qué grupos pertenece dicho proceso. El estado del procesador lo acabamos de definir, valores iniciales del estado del procesador, su valor en el instante en que fue interrumpido el proceso. Además tenemos información de planificación y estado del proceso, bloqueado listo en ejecución, evento por el que está esperando, información de planificación, descripción de la imagen de memoria del proceso, es decir, regiones de memoria asignadas al proceso, recursos como ficheros abiertos, esto ya lo sabemos, la tabla de descriptores, que antes no sabíamos, ya la conocemos, el directorio actual de trabajo, máscara de ficheros, la máscara todavía no la hemos visto en el segundo tema, pero la veremos el próximo día, puertos que tiene asignado, recursos de sincronización, comunicación entre procesos, y además sabemos también que tenemos las señales armadas, la máscara de señales, los temporizadores y alarmas, información de contabilidad. ¿Por qué ponemos información fuera del BCP? Por razones de implementación o de eficiencia o por razones de poder compartirla con otros procesos. Por ejemplo, la tabla de páginas, en el BCP solo tenemos un puntero a la tabla de páginas y la tabla de páginas se mantiene externa. ¿Por qué? Porque la tabla de páginas en donde referenciamos cada página de memoria de ese proceso en donde está, si está en memoria principal, si está en disco o si está en área de swap, esa información tiene un tamaño muy cambiante y además hay veces que esa información la tengo que compartir con otros procesos para compartir regiones de memoria entre dos procesos diferentes. Por lo tanto, la tabla de páginas es información que está fuera del proceso, por las dos razones de antes. Por temas de implementación, eficiencia, tamaño muy variable y por temas de compartición. Y también lo hemos visto, punteros de posición en los ficheros, lo que en el segundo tema hemos llamado la tabla intermedia. La tabla intermedia, no por tamaño, pero sí para poder compartirla entre diferentes procesos, tiene que estar externa al BCP para que yo pueda compartirla. Bueno, pues con esto terminamos la parte inicial. Por favor, preguntas hasta esta parte, ¿vale? La presentación tiene solo 35 transparencias, o sea que es cortita. Preguntas hasta esta parte. ¿Van a entrar preguntas directas de teoría? Sí, vais a tener un tipo test de 20 preguntas y luego una parte de ejercicio o un ejercicio o dos ejercicios, a veces es uno más largo, a veces dos más cortitos, en donde ya es la parte más práctica. La parte de tipo test suele valer 4 puntos y la parte de ejercicios 6 puntos. Más preguntas de esta parte, por favor. ¿Os ha quedado a todos claro esta parte inicial?
¿Sí? ¿Ninguna pregunta al respecto? Vale, esta parte, ¿alguien le ha quedado alguna duda de todo esto? Vale, pues como no hay dudas, continuamos entonces. Vale, vamos con la parte de creación del proceso. Vamos a pasar a las llamadas al sistema, a las típicas, a fork, a exit y a wait, que son las llamadas más típicas. Os recuerdo que en la creación de un proceso, ¿vale? Lo que yo hago es que estoy cogiendo la información del fichero ejecutable y esa información con esa información estoy creando la imagen de memoria del proceso y con esa información también relleno toda la información relativa a la tabla de procesos del BCP. Esta operación la veremos totalmente en detalle en el tema tercero de gestión de memoria. Es una operación relativamente sencilla, pero la vemos a completo en ese tema. Os recuerdo además que un proceso tiene una serie de identificadores de seguridad. Y esto es importante, y ahora yo creo que lo podemos unir mejor porque también tenemos la información del segundo tema de sistema de ficheros. Os recuerdo que en el sistema operativo todos son identificadores. Un usuario tiene un identificador de usuario, un User Identifier, un UID, y un GID, Group Identifier. Además, un fichero ejecutable en su inodo, que es donde guardamos la información de ese fichero, tenemos la información de protección, que incluye los bits read, write, execute para el dueño, para los del grupo del dueño y para el resto del universo, y tenemos el user identifier del propietario dueño del fichero y el group identifier del propietario o dueño del fichero. Pues bien, cuando un usuario ejecuta un programa, es decir, genera un proceso o programa en ejecución, el proceso tiene 4 identificadores de seguridad: el UID real y GID real, y el UID efectivo y GID efectivo. ¿Dónde mira siempre el sistema operativo los privilegios para saber lo que puede o no puede hacer un proceso? Los mira siempre en el UID efectivo y en el GID efectivo. ¿Vale? Inicialmente, y si no hay cambios, el UID efectivo es igual al UID real, es decir, es el del usuario que ha puesto a ejecutar el proceso, y el GID efectivo es igual al GID real, es decir, al grupo del usuario que ha puesto en marcha dicho proceso, ¿vale? Y esa es la información que ve reflejada aquí abajo, ¿vale? UID real, el UID del usuario que ha ejecutado el proceso; GID real, el GID del usuario que ejecutó el proceso; UID efectivo coincide en principio con el real y el GID efectivo coincide en principio con el real. Pero siempre, siempre, siempre los privilegios de un proceso se miran en el UID efectivo y en el GID efectivo en todas las llamadas al sistema operativo, menos una, que la veremos en su momento. Ahora mismo, olvidaros de ella, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos unir la información de los identificadores del usuario, identificadores de seguridad del proceso y información de protección, información de propietario o dueño de un fichero ejecutable. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que el UID efectivo y el GID efectivo en principio siempre son el UID real y el GID real, es decir, el del usuario, el identificador del el user identifier y group identifier del usuario que lo ha puesto a ejecutar? Salvo en los casos donde el fichero ejecutable tenga activado el bit setUID o el bit setGID. Estos bits también están almacenados, ¿vale? O también se guardan en el inodo del propio fichero. ¿Vale? El inodo del propio fichero, además de los bits de protección tradicionales, read, write, execute, del propietario, de la gente del grupo del propietario del universo, puede tener activos 2 bits, setUID y setGID. Si tengo activo el bit setUID, lo que está pasando es que el UID efectivo, en vez de coincidir con el UID real, es decir, con el UID del usuario que lo ha puesto a ejecutar, va a coincidir con el UID del propietario. Es decir, estoy cogiendo el propietario que tengo en el inodo y lo estoy utilizando como UID efectivo. En caso, ¿vale? En caso de que el fichero ejecutable tenga el setGID activado, lo que está pasando es que el bit GID efectivo, en vez de ser el GID real, lo estoy cogiendo del GID del propietario, es esta información que tengo en el inodo. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
Cuando yo estoy ejecutando un proceso, ¿vale? En principio, UID efectivo y GID efectivo coinciden con el UID real y GID real, ¿vale? Y aquí estoy mirando los privilegios del proceso, salvo que tenga setUID activado, en cuyo caso el efectivo es el user identifier del propietario, o tenga el setGID activado, en cuyo caso el GID efectivo es el GID del propietario. ¿Correcto? ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo ejecuto un proceso, los identificadores de seguridad del proceso los puede estar cogiendo o del usuario que lo está ejecutando o del dueño o propietario en caso de que el setUID esté activo o el setGID esté activo. ¿Correcto? El bit setUID y setGID solo los puede cambiar el propietario, correctísimo, Eduardo. Además, el root, obviamente el superusuario. Superusuario y propietario son los únicos que pueden activar el setUID y setGID. Incluso si otros usuarios tienen permiso 777, no tiene nada que ver, porque la llamada al sistema operativo para cambiar el setUID y el setGID, ¿vale? Y el chmod desde la línea de mandatos, solo tienen permiso para ejecutarla root o el dueño propietario de dicho fichero. Efectivamente, por muchos permisos, o sea, una cosa es que tú sobre un fichero tengas permisos de lectura, de escritura, de ejecución, eso es una cosa, y otra cosa es que tú puedas cambiar valores que están guardados en el inodo, como el setUID y el setGID, Eduardo. No tiene nada que ver. Vale. Respecto a los procesos, os recuerdo las llamadas al sistema que hemos visto. GetPID me devuelve mi identificador de proceso. GetPPID devuelve el identificador del proceso padre. GetUID y GetGID, identificadores, ¿vale?, reales del proceso. GetEUID y GetEGID, los identificadores efectivos. Y además tengo setUID para establecer el UID y el setEffectiveUID, ¿vale?, para establecer el efectivo, ¿vale?, con las restricciones que obviamente tiene cada uno. ¿Vale? Las importantes a todos los efectos para nosotros, ¿vale? Pues, bueno, pues todas estas. Por lo tanto, vamos a empezar ya a repasar las llamadas al sistema operativo, ¿vale? Las llamadas al sistema operativo empezamos por for, ¿vale? Y a partir de aquí es donde empezamos más un poquito la parte de problemas. La llamada al sistema for, os recuerdo que es la única forma de crear un nuevo proceso en Linux, Unix. Crea un proceso clon del proceso padre. Eso significa que a partir de que hago yo un for, padre e hijo comparten el mismo código. Pero una vez hecho el clon, padre e hijo tienen vidas independientes, como siempre os digo. El hijo es un clon del padre, excepto por 3 valores. El hijo recibe un nuevo PID, el hijo tiene su propio mapa de memoria e imagen de memoria, y la llamada fork devuelve valores diferentes al padre y al hijo. La llamada fork le devuelve al padre el PID del hijo y la llamada fork le devuelve al hijo un 0. ¿De acuerdo? Esto os lo tenéis que saber de auténtica maravilla, os lo tenéis que saber de memoria, ¿vale? No podéis dudar ni 10 segundos. Igual que cuando tenemos estructuras de este tipo, ¿vale? Os recuerdo, la estructura de arriba, switch fork, case-1 es que ha habido un error, case-0 es que soy el hijo y default es que soy el padre. El hijo hace un fork, ¿vale? Por lo tanto, en la estructura de arriba lo que tengo es una estructura lineal. El padre ha creado un hijo y el hijo ha creado otro hijo. ¿De acuerdo? Y en este caso, en este código, ¿vale? Una vez hecho el for, diferencio. Soy el padre y soy el hijo. Por eso siempre os digo que cuando tengáis un problema, a partir de un fork tenéis que pensar, ¿qué pasa si soy el padre o qué pasa si soy el hijo? ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, hago un fork, case-1, un error, case-0 es lo que le ha devuelto el sistema operativo después de la llamada for al proceso hijo, el proceso hijo hace otro fork, con lo cual genero el hijo del hijo, mientras que el proceso padre hará cualquier otra operación. Con lo cual, la estructura de arriba es una estructura lineal. Sin embargo, la estructura de abajo, switch fork, case-1, obviamente es un error, por lo tanto, error que sale por error estándar y brea, ¿vale? Ahora ya os puedo hablar del error estándar porque lo hemos visto en el segundo tema. Case-0, código hijo, directamente sale y, sin embargo, en este caso, el padre hace otro fork. Con lo cual, como podéis ver, esta estructura tiene forma de árbol.
porque el proceso padre ha generado directamente dos procesos hijo, mientras que en la estructura de arriba es lineal porque el proceso padre ha generado un hijo y el hijo ha generado otro hijo. Esto, a estas alturas que ya habéis estudiado, os lo tenéis que saber de maravilla porque es lo que os va a caer en, vamos, la inmensa mayoría de los problemas, tanto aquí como en sistema de ficheros, como posiblemente en gestión de memoria y también en comunicación y sincronización, ¿vale? Esto es parte fundamental de la asignatura que lo entendáis. También tenéis que entender este tipo de ejercicios perfectamente, ¿vale? Y este le vimos en clase y tiene dos truquitos. El de arriba, ¿vale? Ojo, el de arriba tiene dos trucos. El ejercicio de arriba, el de la variable a, os recuerdo, a igual a 1, fork. Si después del fork yo no hago un switch o no hago un if, el código que hay por debajo lo ejecutan tanto padre como hijo, porque yo no estoy diferenciando. Entonces, ese a igual a más 1 lo está ejecutando el padre, pero también lo está ejecutando el hijo. Pero mucho ojo, porque la variable a del padre y la variable a del hijo son diferentes, porque cada proceso tiene su propio mapa e imagen de memoria. Por lo tanto, a partir de que yo hago el fork, padre e hijo son un clon, correcto. Padre e hijo comparten código, correcto. Padre e hijo, como aquí no diferencio si soy el padre o el hijo, van a ejecutar la línea a igual a más 1, correcto. Pero el padre tiene su variable a y el hijo tiene su propia variable a. No os confundáis en el examen. La a del padre no tiene nada que ver con la variable a del hijo. Por lo tanto, en este caso, si yo soy el padre, mi variable a la sumo 1, a continuación hago otro fork, con lo cual el padre que había generado un hijo va a generar otro hijo, ¿vale? Y esta línea de nuevo la va a ejecutar el padre y el segundo hijo que he ejecutado, ¿vale? Y con eso voy a imprimir los valores. Eso, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta siempre. Y luego, en el código de abajo, ¿vale? El código de abajo, el truquito que tiene es justo lo que se estaba comentando antes, que es el uso de la A. Si yo hago un switch for case-1, obviamente p-error, porque la llamada al sistema operativo me ha devuelto un código de error. Case 0, a igual a más 5, imprimo a, por lo tanto en este caso voy a imprimir 6 por pantalla, y si soy el padre, a igual a más 1, imprimo a, por lo tanto el padre va a imprimir un 2, porque la variable a del hijo es diferente a la variable a del padre, repito, porque cada uno de esos procesos tiene su propio mapa de memoria e imagen de memoria. Y por lo tanto, a partir de que he creado el clon, correcto, cada uno tiene sus propias variables. Y las variables del padre y del hijo, por favor, no me las mezcléis, que sería una burrada. ¿De acuerdo? Venga, preguntas hasta esta parte con la parte del for. ¿No hay preguntas? ¿El código de arriba? Pues no lo sé, vamos a ejecutarlo. ¿Cuántos procesos genera el código de arriba? ¿Cuántos procesos genera el código de arriba? Venga, ¿quién me responde? 4 procesos. Proceso inicial hace un fork y genera un hijo. El padre hace un fork y genera otro. El hijo hace un fork y genera otro. 4 procesos. A ver, es que no tengo hoy la tablet, perdonadme, para hacer la esta. Dame un segundito. Un proceso genera un proceso hijo. El padre genera otro hijo y el hijo genera otro hijo. Vale, en principio, si no me equivoco, ¿vale? No sé si estáis viendo, la estructura que se genera es esta de aquí, ¿vale? El padre genera un hijo, el hijo genera otro hijo y el padre por su lado genera otro hijo diferente, ¿de acuerdo? Bueno, pues en cada uno de ellos tenemos que ver cuánto valen cuánto valen el valor de A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si soy el padre inicial, ¿vale? A igual a 1, hago un for, genero un hijo, pero sigue ejecutando el padre. A ya vale 2, hago un for para generar otro hijo, pero sigo ejecutando yo. A igual a más 1, por lo tanto vale 2, imprimo un 2 por pantalla. Luego el padre de todos imprime un 2 por pantalla. Ahora,
A veces tengo duda, cuando se refiere a generar procesos se incluye el padre porque el padre es el proceso principal. Correctísimo, correctísimo, Alejandro. Mira, te vuelvo a poner la imagen, ¿vale? El main ya es un propio proceso. Cuando tú ves el main y está ejecutando, eso ya es un proceso que lo pintamos ya como una bolita inicial, ¿vale? Entonces, este es el padre inicial de todos, ¿vale? El de arriba, el que te he pintado de arriba, es el padre inicial de todos. Ese es el main. Y desde ese proceso estamos generando un proceso hijo, ¿vale? Y la siguiente línea ya la ejecutan tanto padre como hijo, ¿de acuerdo? Pero sí, el proceso original obviamente es el main. ¿Vale? Tú cuando ves un main, eso es un proceso que está ejecutando. Si tú ves un fork, ese proceso ha generado otro proceso que es el proceso hijo, ¿vale? Y ya tienes dos procesos con el mismo código ejecutando. Luego, efectivamente, cuando genero un proceso, cuando digo que un padre genera un proceso, ¿vale? Es que el proceso padre que ya tengo en ejecución ha generado un proceso hijo y por lo tanto a partir de la línea fork y justo a partir de esa línea hay dos procesos ejecutando exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Venga, más dudas de esta parte. Venga, pues vamos a la llamada exec. La llamada exec, os recuerdo que lo que hace es que un proceso está ejecutando un programa, tiro todo, me quedo con la carcasa, tiro todo el código que hay dentro y me pongo a ejecutar otro proceso. Por lo tanto, hago un vaciado del proceso, borro el mapa y la imagen de memoria, borro la descripción de memoria, borro el estado del procesador, pero voy a conservar mi PID, el PID de mi padre, el GID, la tabla de descriptores de ficheros abiertos, la máscara de señales, es decir, voy a guardar otras muchas cosas, ¿vale? Y cargo una nueva imagen de memoria. Luego cargo el nuevo mapa de memoria, la nueva imagen de memoria y tengo un nuevo contador de programa a partir del cual empieza a ejecutar el nuevo programa. ¿Vale? Esto es lo que hace el exec. Pero ojo que el exec mantiene cantidad de cosas. ¿Vale? El exec mantiene cantidad de cosas, pero vacío el proceso y lo lleno con otro programa ejecutable. Bien, además vimos dos llamadas, wait y wait PID. Wait espera a que un padre hace que la llamada al sistema wait hace que un padre espere hasta la finalización de su proceso hijo. Y la llamada waitPID hace que el padre espere a la finalización de un proceso hijo específico que tiene un determinado PID. ¿Cómo le indica el hijo al padre que ha terminado? Con la llamada al sistema operativo exit. Exit, que tiene una variable que se llama status, que ahora os voy a contar un poquito. Si hago un exit 0, exit 1, exit 2, ese valor lo puede recuperar el padre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese wait ampersand valor, que es el que vamos a hacer desde código, ¿vale? Va a recoger la variable de status que le devuelve el hijo. Pero acordaros que la variable status no es una variable sencilla, no es una variable numérica con la que yo pueda trabajar directamente. Status es una variable envenenada. ¿Por qué? Porque debajo de la variable status tengo qué ha pasado con mi proceso hijo y cómo ha finalizado con mi proceso hijo. Y esto se traduce en 4 macros, ojo, no son llamadas al sistema, son 4 macros, ¿vale? Están definidas en sys/wait.h, que son wifexited, con la variable status me da un valor positivo si mi hijo finalizó normalmente. Y si mi hijo finalizó normalmente, con wexitedStatus puedo sacar el valor devuelto por mi proceso hijo. Pero primero tengo que chequear que mi proceso hijo finalizó bien. ¿Finalizó bien mi proceso hijo? If ifexited variable status mayor que 0, entonces puedo coger el wexitedStatus y ahí sí voy a sacar si mi hijo ha hecho un exit 3, con esta macro voy a obtener ese 3. Pero primero he chequeado que mi hijo ha finalizado correctamente. Si mi hijo ha muerto por una señal, lo voy a saber porque la macro wSignalet me va a devolver un valor positivo. Por lo tanto, if wSignalet variable status mayor que 0, entonces sé que mi proceso... Vale, entonces sé que, ahora os respondo, Joel y Alejandro, sé que mi proceso ha muerto por la recepción de una señal y entonces puedo obtener el número de señal que ha matado al proceso.
¿De acuerdo? A ver, la pregunta de Joel. Y si no finalizó correctamente, ¿qué sale en W exit status? Nada, no lo cojas. Ese valor no te sirve para nada. Es decir, te da igual lo que tenga, es un valor no válido. ¿Vale? Te da igual lo que tenga, es un valor no válido. ¿Vale? Por lo tanto, siempre tenéis que hacer el doble check. Primero, la macro para saber si ha finalizado bien o si ha finalizado por una señal. Si ha finalizado bien, puedo recuperar el valor de finalización y si ha finalizado por una señal, puedo recoger el valor de la señal. ¿Vale? Ojo con esta variable que viene envenenada, ¿vale? Que no es una variable normal, es una variable que tenemos que trabajarla con estas 4 macros, que como os decía antes, pues tenéis que aprender también de memoria, las tenéis que saber de maravilla. Además, yo tenía 2 conceptos adicionales. Concepto de huérfano. ¿Qué es un huérfano? Alguien que se queda sin padre. Por lo tanto, en los procesos igual. Un huérfano es un proceso. El padre ha muerto y el proceso no ha finalizado. Ha muerto el padre y el proceso sigue vivo. Pero no pasa nada porque el proceso init está haciendo un wait infinito en el sistema operativo y ese wait es el que va a recoger a todos los procesos que se quedan huérfanos. Además, teníamos el concepto de proceso zombie. Un proceso zombie es un proceso donde, ¿qué es un zombie? Alguien que ha muerto pero no del todo. Pues en sistemas operativos igual. Un proceso zombie es un proceso que ha muerto o ha finalizado porque, o casi ha finalizado, porque ha hecho un exit o ha hecho un return, pero el padre no ha hecho un wait por él. ¿Qué pasa en ese momento? El proceso, ese exit 3 que ha hecho el proceso, ese valor se lo quiere entregar a alguien y como no lo puede entregar, se queda con ganas de entregarlo, entonces casi muero, pero no puedo morir del todo. Entonces, como no puedo morir del todo, hasta que yo ese valor de finalización no se lo dé a mi padre o al límite, en caso de que también me quede huérfano, entonces no voy a poder morir tranquilamente. ¿Qué pasa con un proceso zombie? El sistema operativo libera prácticamente todos los recursos de ese proceso, ¿vale? Prácticamente todo, pero queda una parte marginal en el sistema operativo, que es ese valor de finalización que yo tengo necesidad de pasárselo a alguien. Y por eso se denominan procesos zombie. Y ojo, porque en la inmensa mayoría de las jerarquías que tenemos en los ejercicios, en la vida real, se puede generar cantidad de procesos huérfanos y cantidad de procesos zombie. Y no pasa nada, son cosas normales, pero tenemos que saber identificarlos, ¿vale? Y veíamos también esta estructura de aquí, ¿vale? Y ahora voy a las preguntas, ¿vale? Esperad un segundito, ahora mismo. En donde esto lo veíamos temporalmente, un proceso P hace un for, por lo tanto, como veis en el for, mismo código, mismos datos, misma pila y comparto la tabla de descriptores de FD, por lo tanto, comparto todos los recursos que tengo abiertos. Si el proceso hijo hace un exit, tiro a la basura ese código y pongo mi propio código, mis propios datos en mi propia pila. Si el proceso hijo en este momento hace un exit, libero todos esos recursos, salvo el valor de finalización. ¿Vale? Salvo el valor de finalización. Luego, durante este espacio de tiempo, el proceso está zombie hasta que el padre hace un wait por él, momento en el cual deja de estar zombie y le entrega el valor al padre. Vamos a las preguntas. Respecto al wait, por ejemplo, si un proceso padre genera más de un hijo, luego hace un wait, espera a todos los hijos, el wait se queda bloqueado hasta el primer hijo que finaliza. Es decir, si un padre ha generado 20 hijos, el wait lo va a desbloquear, el primer proceso de esos 20 que finalice le va a devolver el valor de finalización al padre, salvo que el padre haga un wait PID por un PID específico. Y entonces solo espera por el PID, o sea, por la finalización del proceso que tiene el PID que él ha puesto. Y si un padre hace un hijo, genera un hijo, o bueno, si un padre hace un hijo, y ese hijo hace otro hijo, pero el primer hijo se cierra sin hacer el wait, ¿el nieto lo hereda al padre? No, no y no. El nieto lo hereda siempre el proceso init. Cuando un proceso se queda huérfano, no lo hereda el siguiente en la jerarquía, lo hereda el proceso init, que es el que está haciendo el wait infinito. Correcto, Alejandro. Si yo he generado 20 procesos y quiero esperar por los 20 procesos, tengo que hacer 20 veces un wait. No me valdría con hacer uno, tengo que hacer 20 veces el wait, correctísimo. Si yo quiero esperar por todos mis hijos, cosa que en general suele ser bastante educado en programación, ¿vale? También por así decirlo. O sea, si no espero por mis hijos, en general soy un mal padre, ¿vale? Si espero por mis hijos, en general soy un buen padre. Si yo he generado 20 hijos, debería hacer 20 waits, uno por cada uno de los hijos por los que estoy esperando.
Venga, vamos a pasar a señales y temporizadores. Preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas del wait, del exit, del todo. ¿Cómo sería un esquema de jerarquía de procesos con un exit? La jerarquía de procesos no cambia con un exit, Fernando. Si tú has generado un proceso, o sea, un exit no genera un nuevo proceso. La única forma de generar un nuevo proceso es con la llamada sistema operativo fork. La única que hay en todo el sistema operativo. Un exec vacía el proceso para poner otro programa a ejecutar dentro de esa misma carcasa, pero no te genera un nuevo proceso. Por lo tanto, cuando un padre genera un hijo o hace un hijo con un fork, ahí sí que la pelotita del padre ponemos una flechita para abajo y otra pelotita abajo, porque un proceso ha creado otro proceso con la llamada fork. Si el proceso de abajo hace un exec, no cambia la jerarquía porque el exec tira a la basura el programa que está ejecutando ese proceso y mete a ejecutar otro programa diferente. Pero la carcasa no cambia. El PID se mantiene, el PID de mi proceso padre se mantiene. Es decir, ojo con eso, la carcasa no cambia, ¿vale? Por lo tanto, no cambio la jerarquía con un exec. El exec me deja la jerarquía exactamente igual sin pestañear. ¿De acuerdo, Fernando? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más de esta parte? Que pasamos a señales. Venga, que ya nos quedan muy poquitas transparencias. ¿No hay más preguntas de esta parte? Venga, pues vamos a pasar a señales. Os recuerdo que en las señales era algo que me llega una señal, interrumpo al proceso que la está ejecutando porque el proceso tiene que atender a esa señal. Es igual como cuando al sistema operativo le llega una interrupción, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier proceso que yo esté ejecutando tiene que interrumpirse para que el sistema operativo atienda la interrupción. Bueno, pues yo estoy ejecutando un programa, me llega una señal, yo tengo que atender a esa señal. Incluso aunque esté en medio de una llamada al sistema, yo estoy haciendo una llamada al sistema wait, me llega una señal, interrumpo la llamada al sistema y tengo que atender a la señal. Y ojo con eso porque veíamos en algunos casos que cuando yo hago un wait puedo poner un flag para permitir que después de atender a esa señal, a ese tratamiento de señal, la llamada wait siga funcionando. Ojo que incluso aunque esté bloqueada al sistema, la señal tengo que atender. ¿Qué pasa cuando llega una señal a un proceso? Cuando llega una señal a un proceso, os recuerdo, tengo tres formas de operar. Primera, he ignorado la señal. Si ignoro la señal, eso significa que el sistema operativo sabe las señales que tiene ignoradas el proceso y la señal no le va a llegar al proceso. Por lo tanto, aunque esa señal intentara llegar, no va a llegar porque el sistema operativo lo va a parar antes. ¿Cómo programo el ignorado de las señales? Con un SIG action. Armado de una señal. El armado de una señal implica que cuando me llega una señal, tengo una función de tratamiento de dicha señal. Es decir, una función que está en mi código, una función global a la que yo puedo llamar que está en mi código, y por lo tanto, si me llega la señal 17 y la he armado, es que tengo una función de armado y voy a ejecutar esa función de armado cuando me llegue la señal para que después de ejecutarla pueda seguir la ejecución normalmente. Y luego tengo el tratamiento por defecto. El tratamiento por defecto, recuerdo que normalmente el proceso muere y genera un fichero, un core dumped que se llama, para que podamos saber por qué ese proceso ha muerto. ¿Vale? Pero normalmente el tratamiento por defecto de las señales normalmente suele ser la muerte de dicho proceso. Por lo tanto, ignorado y armado SIG action y por defecto, pues lo que el sistema operativo haga por defecto en ese momento. A ver, pregunta de Dani, ¿con ese flag se reinicia de cero el proceso parado o continúa donde se le interrumpió? Continúa con el SA restart, que efectivamente es el que podemos poner cuando hacemos es un flag de wait, continuamos ejecutando en el momento en que nos habíamos quedado parados. Es decir, si yo estaba en un wait con ese flag SA restart, atiendo a la señal, luego vuelvo a ese wait. No empiezo de cero, vuelvo a ese wait, Dani. Vale, os recuerdo además que esto siempre os lía mucho y tenéis que también aprenderlos de memoria, qué se hereda y qué no se hereda en el fork y en el exec. Y por eso, hace un año yo creo que pinté esta tabla que yo creo que es más intuitiva. El exec es muy fácil, porque el exec es, yo estoy ejecutando un programa en un proceso,
tiro a la basura ese programa 1, meto a ejecutar el programa 2, pero sigo teniendo el mismo proceso, el mismo PID, pero diferente código, datos y pila, ¿vale? Ahora, como el BCP se mantiene y toda la información del BCP se mantiene, en el exe heredo todo, salvo lo que no puedo heredar. O sea, el exe que está tirado. En el exe heredo todo, salvo una cosa. Es la única que no puedo heredar. Es el armado de la señal. ¿Por qué? Porque armar una señal implica que tengo un código de tratamiento de la señal y, obviamente, si yo paso de ejecutar un programa 1 a ejecutar un programa 2, la función de armado del programa 1 no está en el programa 2. Por lo tanto, el exe hereda ignorado, sí, porque se queda almacenado en el BCP, que esa señal está ignorada. Máscara, sí, porque la máscara está en el BCP, que sigue siendo exactamente el mismo. Alarma, sí, porque las alarmas se almacenan en el BCP y el proceso, aunque esté ejecutando otro programa, el BCP lo mantengo. Y señales pendientes, sí, porque las señales pendientes están en el BCP también. Por lo tanto, en un exe que está tirado, se mantiene todo, salvo lo que no puedo mantener, que es el armado de la señal. Sin embargo, en el fork, ¿vale? El fork es diferente. En el fork, cuando un proceso padre genera un proceso hijo, ¿vale? Un proceso padre genera un proceso hijo, como es el mismo código, el armado se mantiene. El ignorado se copia del padre al hijo. La máscara se copia del BCP padre al BCP hijo. Sin embargo, si el padre tenía una alarma, la alarma era para él y no la hereda el hijo, y si el padre tenía señales pendientes, las señales son para el padre y no las hereda el hijo. Es decir, se hereda el armado, el ignorado y la máscara de señales, pero las señales pendientes o pendientes de llegarme, porque una alarma la pongo dentro de 5 segundos, y el SIG alarme va a llegar en 5 segundos, son del padre y no las hereda el hijo. ¿Por qué? Porque el padre se ha puesto un temporizador, pero ese temporizador es para mí, no tiene por qué heredarlo mi hijo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fork es un pelín más complejo, pero armado, ignorado y máscara se mantiene. Sin embargo, las señales que tuviera pendientes o la señal SIG-alarm que le llega dentro de N segundos son del padre y no pertenecen al hijo. ¿De acuerdo? Esta tabla, ya os lo dije cuando la vimos la primera vez y os lo vuelvo a repetir ahora, de memoria, no podéis tener dudas con ella. Vale. Con ese flag, perdón, si ejecutas con el exe el mismo programa, sí que lo heredaría, ¿no? No y no. No. El armado, aunque, vamos a ver, es que es un código totalmente diferente, Alejandro. Vale, la función de armado en el padre se llama calentar castañas. Y la función de armado del hijo se llama calentar castañas. Pero ¿quién te dice a ti que el código es el mismo al pie de la letra, que el código hace lo mismo y que el código está? No puede ser. Una cosa es un programa 1 y otra cosa es un programa 2. Aunque la función de armado se llamara igual, lo que hace esa función de armado puede ser radicalmente diferente, incluso el resto del código puede ser radicalmente diferente. No y no, Alejandro. Es decir, el armado no se hereda nunca, ¿vale? En un exe no se hereda nunca. Técnicamente no lo heredaría, lo crea otra vez, aunque sea igual, creo. Correcto, Alejandro. Si tú quieres, Alejandro 2, Alejandro Cuadrón, ¿vale? Si tú quieres volver a armar la señal en el programa 2, después de que tu proceso está ejecutando programa 1 y tu proceso pasa a ejecutar programa 2, ¿vale? En ese momento, si quieres volver a armar la señal, la vuelves a armar, pero no estás heredando el armado del cable. Dani, con el flag SRStack, si inicia desde cero el proceso parado, continúa donde se le interrumpió. Continúa donde se le interrumpió. Dani, continúa donde se le interrumpió. Creo que te he intentado responder antes, pero creo que no he conseguido. ¿Dónde se quedó? ¿Vale? Exactamente en el punto donde se quedó. Vale. Seguimos. Señales que tenemos que conocer. ¿Vale? SIG-alarm, final de temporización. SIG-FPE, operación aritmética errónea. SIG-IL, instrucción hardware inválida. SIG-IN, señal de atención interactiva con procedes del teclado. SIG-KILL, señal de terminación que es equivalente al kill -9. ¿Vale? SIG-PIPE, bueno, esta la veremos en el tema 2, escritura en un pipe sin lectores. SIG-KILL, señal de terminación interactiva desde teclado. Control // SIG-SEC-V, referencia memoria inválida. SIG-TER, señal de terminación. SIG-USER1 y SIG-USER2, definidas por la aplicación. SIG-CHILD, indica la finalización de mi proceso hijo.
Y esta es una de las pocas que por defecto se ignora. SIG-stop bloquea un proceso que está ejecutando, lo deja catatónico, lo deja que no sigue ejecutando. Se hace con el control Z. Y si queremos que ese proceso continúe ejecutando, se utiliza el SIG-cont. Luego SIG-stop lo bloquea y SIG-cont hace que continúe. Cosas que tenemos que conocer. La señal por defecto de la llamada al sistema kill, si yo no pongo un número de señal, si yo desde línea de mandatos hago un kill, la señal por defecto es SIG-term, ¿vale? Por eso aquí os lo indico, señal por defecto de kill, es SIG-term. Además, las dos únicas señales que no voy a poder ni armar ni ignorar son SIG-kill y SIG-stop, ¿vale? SIG-kill que mata al proceso o bien muerto y SIG-stop que bloquea el proceso hasta que recibe la señal SIG-cont para que continúe. Todas las todas las señales que le llegan a un proceso podemos armarlas o ignorarlas, aunque a veces no tenga mucho sentido, porque si mi programa ha hecho una instrucción hardware inválida o incluso se ha recibido un control C para matarle, bueno, eso hasta cierto punto tiene excusa que no mate al proceso, pero si ha hecho una división, una operación aritmética errónea a mi proceso, pues hombre, más vale que el proceso finalice porque lo que va a hacer a partir de esa línea de verdad que posiblemente tenga bastante poco sentido. Pero no nos hemos metido en ello, pero incluso el SIG-FPE la puedo capturar y en la función de tratamiento podría saber qué operación aritmética errónea ha hecho, porque puede ser que haya un desbordamiento superior, un desbordamiento inferior, una división por cero, o sea, puede haber varios errores de operaciones aritméticas y si capturo SIG-FPE incluso podría saber qué es lo que ha pasado, ¿vale? Pero eso olvidarlo porque no lo hemos visto, os lo cuento un poco más así tipo chascarrillo, ¿vale? Pero deciros que todas las llamadas que hay aquí se pueden armar, se pueden ignorar, salvo SIG-kill y SIG-stop, que son las dos únicas que no se puede, ¿vale? Lo que viene aquí no se puede armar ni ignorar, no se puede armar ni ignorar. Vale, preguntas de esta parte. Venga, seguimos que queda muy poquito. Llamadas al sistema, kill a un determinado PID le mando una señal, SIG-action, que me permite ignorar o me permite armar una señal, SA-flags, el flag SA-restart, es el que si se produce una llamada bloqueante después del tratamiento sigue la llamada, luego efectivamente las llamadas siguen porque una llamada al sistema operativo se puede ver interrumpida por una señal. Y si a la hora cuando pongo el SIG-action para tratar la señal, pongo el flag SA-restart, luego voy a poder seguir. Además, puedo trabajar con un conjunto de señales. Si empty-set me crea el conjunto de señales vacío, si add-set me añade señales a ese conjunto vacío, si del-set borra señales de ese conjunto vacío. Y con la llamada SIG-proc-mask me pongo una máscara de protección. La máscara que he creado antes, puedo poner la máscara con un SIG-block, añado el conjunto de señales o SIG-set-map, es que mi conjunto de señales es justo el de la máscara que he puesto. Y además tengo llamadas para señales, pause que bloquea el proceso hasta que recibe una señal, alarm que genera que me llegue al proceso la señal SIG-alarm pasados n segundos y sleep que me deja dormido durante n segundos o hasta que recibo una señal. Cualquiera de las dos opciones es válida. Venga, preguntas hasta aquí, que nos quedan únicamente 4 transparencias. Preguntas hasta aquí. Vale, continuamos. Proceso servidor. Los procesos servidores son los procesos que están todo el rato en un bucle infinito. Leo una orden, ejecuto una orden y contesto al siguiente cliente. Procesos servidores tenemos de dos tipos. El secuencial, que me llega un cliente, le atiendo, le contesto y entonces ya puedo atender al siguiente cliente. O procesos servidores paralelos, en el cual me llega un cliente y para atenderle no le atendo yo, sino que creo un proceso hijo que es el que atiende al proceso. Vale. Luego un secuencial que lo hace todo él, espero, atiendo, devuelvo respuesta y me quedo esperando al siguiente. Y un servidor paralelo en donde yo escucho, cuando me llega un cliente, genero un proceso que le atiende y ese proceso ya se queda atendiendo al cliente y yo me quedo escuchando para el siguiente cliente. Os recuerdo que los procesos demonios
ejecutaban en background, no les está esperando nadie, no están asociados a ningún terminal o proceso de login. Normalmente, de hecho, están asociados al proceso init, pero no a ningún proceso de login. Esperan a que ocurra un evento o realizan tareas de forma periódica. Se arrancan al iniciar el sistema, normalmente el proceso init es el que ejecuta los demonios, no mueren y, de hecho, si mueren, normalmente se vuelven a poner a ejecutar, están esperando un evento, normalmente, además, lo añado de mi cosecha, suelen funcionar como servidores paralelos, normalmente, y ellos, y no hacen el trabajo, sino que lanzan otros procesos o procesos ligeros que hacen el trabajo. Vale. Preguntas de los procesos servidores. Venga. Pues finalizamos en última transparencia la parte de los threads. Acordaros que todo lo que hemos visto hasta ahora son los procesos, procesos normales o también procesos pesados. Frente a los procesos pesados tenemos los procesos ligeros. Los procesos ligeros, os recuerdo que la ventaja que tiene es que la comunicación entre los procesos, primero, el cambio de un proceso A a un proceso B es mucho más pesado que el cambio de un proceso ligero a otro proceso ligero, o bien, dicho de otra manera, el cambio de un hilo a otro hilo. Es mucho más suave para el sistema operativo pasar de un hilo de un proceso a otro hilo de dicho proceso. Además, los hilos no resuelven que la comunicación la tengo asegurada, porque las variables globales del proceso la comparten todos los hilos. Por lo tanto, cuando yo tengo que poner en contacto dos piezas de software, ahí entra en juego la comunicación y la sincronización. Comunicación es cómo comunico un proceso con otro, un hilo con otro. Comunicar un proceso con otro va a requerir de un pipe, va a requerir de memoria compartida, va a requerir de mecanismos un poco más complicados. Sin embargo, que un hilo comunique con otro hilo, como las variables globales la comparten, esa comunicación ya la tengo asegurada. Segunda parte, sincronización. Esa no me la asegura nadie. Si hilo A e hilo B acceden a la misma vez a los datos, puedo tener una condición de carrera. Por lo tanto, cuando varios hilos recurren o tienen que ir o van a compartir un determinado dato, tengo que utilizar mecanismos de sincronización para evitar las condiciones de carrera, ¿vale? Pero por lo menos la comunicación ya la tengo realizada, ¿vale? Por lo tanto, los threads, y en la vida real se utilizan muchísimo, permite que un programa lo divido en varias funciones y cada thread, porque ya sabéis que cuando hago un thread create, lo hago sobre una determinada función de mi código, ¿vale? Por lo tanto, un hilo está haciendo una función, otro hilo está haciendo otra función, y por eso os decía, en Word yo estoy escribiendo en pantalla a la vez que tengo un analizador sintáctico, un analizador semántico, y me está dando recomendaciones por pantalla, parece que está todo pasando en paralelo. Pues bien, eso funciona con hilos. Y de hecho, hasta las interfaces más básicas que vemos, esta que estáis viendo del PowerPoint, los botoncitos suelen ser hilos para que cuando sucede un evento con un determinado hilo, sé cómo tratarlo. Y los lenguajes de programación y los que permiten hacer temas gráficos ocultan mucho que por debajo hay hilos, bueno, cada vez más, porque antiguamente hace 10 o 15 años te tocaba a ti trabajar con el hilo a pelo, y a día de hoy ya esas herramientas de desarrollo gráfico cada vez son de más alto nivel y te ocultan la complejidad que tiene por debajo, pero créanme, por debajo tienen hilos para funcionar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los hilos permiten hacer dentro del mismo proceso compartición de variables muy eficientemente, distribución de tareas muy eficientemente, ¿vale? Y más fuertemente acoplados que los procesos. Además, la desventaja de los hilos frente a los procesos: si un proceso muere, no afecta al resto de procesos. Sin embargo, si un hilo muere porque hace una operación mala, mata todo el proceso, aunque ese proceso tenga 20 hilos. Por lo tanto, ahí obviamente es un poquito más complicada la programación, pero a cambio tiene otras muchas ventajas. Bueno, pues con esto terminamos el repaso. Preguntas de todo el repaso que hemos visto, que nos hemos tirado al final una horita. Preguntas de todo este repaso. Vale, pues entonces dejo de compartir la presentación, ¿vale? Luego, si tenéis preguntas, os habéis quedado con dudas, me podéis mandar un email, ya sabéis, victor.robles@upm.es, ¿vale? No me ignores, profe. No te ignoro, Dani. A ver, ¿qué has puesto?
¿Puedes pasarnos ese PDF ya que no grabas la clase? No, Dani, el PDF simplemente es una recopilación de transparencias, ¿vale? O sea, he cogido las mismas transparencias que había y he quitado las transparencias que eran un poquito más de, entre comillas, de paja o que no me servían tanto para el repaso, pero no, no te ignoro, Dani, pero no, o sea, esto simplemente he quitado la mitad de las transparencias para poder hacer el repaso más rápido y no aburridos con cosas que son menos importantes o que ya tenéis que saber o que son un poquito más de detalle bueno, que en este caso por el repaso pues no nos valían. Vale, entonces, voy a guardar los cambios de la presentación. La idea que tenía ahora, ¿vale?, era hacer por lo menos un problema con vosotros que nos permitiera repasar prácticamente todo el temario que hemos visto. Hay un alumno que antes ha pedido un ejercicio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que yo os propongo porque es un ejercicio bastante completo, ¿vale? Y luego, dependiendo del tiempo que tengamos, vemos, porque no me gustaría acabar mucho más tarde, de 12:30 a 1, y si alguien tiene algún programa en concreto, algún tema en concreto que quiera revisar, me pide tutorías o me lo manda por email, lo que sea, y lo vemos en conjunto, ¿vale? Pero como somos 65, que somos mogollón, prefiero hacer algo un poquito para todos y no entretenernos en cosas que a lo mejor son... Prefiero ver un problema bastante más general que toque bastantes campos para repasar un poquito entre todos, que meterme a lo mejor con una cosa muy específica que a lo mejor pues, puede llevar más tiempo y no es tan útil para todos, ¿vale? Entonces, si os parece, yo he recopilado, lo tenéis en el repositorio de exámenes, ¿vale? Os lo comparto de todas formas, del repositorio de exámenes, ¿vale? Que además este ejercicio pues lo puse yo hace un par de... No, sí, el año pasado, ¿vale? Que es el ejercicio de primer parcial de procesos, grado de Ingeniería Informática, 5º semestre, ¿vale? Que es el de el primer parcial, el que tiene que ver con procesos, ¿vale? Este ejercicio valía 6 puntos, ¿vale? Tiene una parte teórica, este examen era tipo test de 4 puntos y un solo ejercicio de 6 puntos, aunque a veces os vuelvo a decir, os puede caer un ejercicio de 6 puntos o 2 ejercicios más pequeñitos de 3 más 3 o de 4 más 2, ¿vale? Pero tenéis una parte test con 15 o 20 preguntas que normalmente os ponemos siempre de forma inicial. Entonces, si os parece, como siempre, este ejercicio lo tenéis resuelto, ¿vale? Pero yo lo que recomiendo es que los ejercicios del examen del miércoles serán como los de otros años. Sí, claro, sí. Sí, no nos vamos a salir... la parte test de este examen está en Moodle, no. La parte test nunca os la damos, ¿vale? La parte test no os la entregamos ni os la damos. La parte test no está en el Moodle. ¿Vale? La parte test, de verdad, si habéis entendido lo que hemos repasado hoy, salvo alguna cosa de mucho detalle, de bajo nivel, que hombre, preguntas un poquito más complicadas, pues obviamente siempre hacemos para ver quién ha estudiado más, pero os deberíais de... O sea, si habéis entendido el repaso que hemos hecho, en el test os tendréis que defender de maravilla, ¿vale? O sea, no deberíais tener ningún problema. Bueno, pues entonces, como siempre, por favor, miraros este programa, si no lo habéis resuelto ya. El test normalmente 15-20 preguntas, 15-20 minutos, 25 como mucho, y además yo recomiendo que no os entretengáis mucho más en el test, y el ejercicio pues como 25 minutos, media hora más o menos. ¿El test resta por preguntas fallidas? Sí. Sí, el test resta por preguntas fallidas, un cuarto. Es decir, como son 4 respuestas, si las respondéis mal, os baja 0,25. Las respuestas malas bajan nota, correcto. Vale. Una pregunta por página. Una pregunta por página. Pues la verdad es que no lo sé. No sé responderte a eso. Yo supongo que sí, pero no sé responderte a eso. ¿Se puede volver atrás? Tampoco sé responderte a eso. No lo sé. Eso lo preguntamos al coordinador de la asignatura porque no sé cómo han hecho la configuración. Ah, ya, vale. Sí, se puede volver atrás en las preguntas. No sé cómo han hecho la configuración. Vale, daremos la recomendación de que se pueda volver atrás y os daré la recomendación de que no copiéis. Aquí los unos por los otros. Vale, venga, vamos a... Entonces, como siempre, chicos, os dejo 5 o 10 minutitos para que reviséis el programa, os lo miréis con calma, miréis el código,
os analicéis las preguntas, las preguntas son estas 5 y luego entre todos juntos respondemos a las preguntas, ¿vale? Entonces os dejo ahora 5 minutitos, yo desaparezco un ratín, dentro de 5 minutitos a las 12:10 aparezco de nuevo y resolvemos poquito a poquito el problema entre todos. Este problema tiene, obviamente, como vais a poder observar, tiene una jerarquía de procesos, y además trabaja con señales, que es la parte más core, obviamente, de todo lo que hemos visto. Por lo tanto, yo creo que es un programa suficientemente extenso como para cubrir bastante las cosas que hemos visto, ¿vale? Lo dicho, en 5 minutitos vuelvo, irlo mirando por vuestra cuenta y enseguida resolvemos el problema todos juntos.
Bueno, hola de nuevo. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué os parece este ejercicio? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Normal? Más difícil no. Vale. Más difícil no. Fácil no es. Venga, os dejo un ratín más que sigáis con él, que es importante, ¿vale? Os dejo un ratín más con él y venga, 5 minutos más y nos ponemos todos, así veis qué sabéis, qué no sabéis y dónde... A mí es que me lían algunas cosas porque me rayo. Bueno, luego nos cuentas por qué te rayas, Álvaro. Las últimas son más largas. No, realmente no son tan largas, no. No, no son tan largas. Bueno, venga, os dejo 5 minutitos más para que luego podáis ver dónde falláis, dónde no falláis y cómo habéis encarrilado el problema y qué fallos tenéis, que creo que es importante porque así aprendéis más. Venga, a las 12:20 empezamos a resolverlo.
Bueno, venga, vamos a ponernos todos con el ejercicio. Yo creo que ya, ahora sí, fijaros que normalmente en un examen este ejercicio os debe llevar aproximadamente 25 minutos, media hora, ¿vale? Con lo cual yo creo que, bueno, en el cuarto de hora que habéis tenido, más o menos, por lo menos el ejercicio deberéis tenerlo encaminado o saber más o menos por dónde van las cosas, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos examinando el ejercicio y vamos viendo un poquito. Bueno, en este caso, ¿vale? Bueno, pues lo que dice el ejercicio, ¿vale? Dado el código del enunciado correspondiente al programa ejecutor, se compila correctamente y se ejecuta con los siguientes argumentos. Punto barra ejecutor, punto barra proc1, punto barra proc2, punto barra proc3, punto barra proc4, punto barra proc5. Teniendo en cuenta que los programas proc1 a proc5 son correctos y que la ejecución del programa ejecutor se produce sin errores, eso lo vamos a presuponer yo creo que prácticamente siempre en todos los ejercicios, se pide responder a las siguientes cuestiones. Primera, dibujar la jerarquía de procesos que se genera. Bueno, esto yo creo que es básico, me refiero a la parte de jerarquía de procesos, y de hecho, normalmente suele ser lo primero que se os pide, o incluso si no se os ha pedido, muchas veces yo es lo que recomiendo que hagáis, ¿vale? El buscar esa jerarquía de procesos. Bueno, pues vamos a ver dentro de este código, ¿vale? Tengo int arc dentro del main es el que cuenta el número de argumentos. En este caso, ¿alguien sabría decirme cuánto vale arc en este programa? Si lo llamo con punto barra ejecutor proc1 a proc5, 6, correcto. Donde argv0 es argv, luego es cada uno de esos valores, ¿vale? Argv0 es ejecutor, argv1 es proc1, perfecto, y argv5 es argv5 sería y argv6 sería null. Muy bien, null, perfecto, null, eso es, null. Perfectísimo. Vale, pues ya sabemos arc, argv, perfecto. Pues vamos a empezar el programa. Int PID2, status i. Desde i igual a 1 y menor que argc. Con lo cual, como argc vale 6, vamos a ir valores de la i 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Porque hasta menor que arc vale 6, como tiene que ser menor, me quedo en el 5 y más. Switch PID igual a fork. Luego aquí tengo un fork. Luego yo parto de un proceso padre y ese proceso padre en un determinado momento acaba de hacer un fork, con lo cual ha generado un proceso hijo, ¿vale? Yo no sé si aquí puedo pintar, que yo creo que sí, que podré pintar con otra herramienta que me permita, a ver, rellenar y firmar. Bueno, da igual, así me apaño, yo creo que va bien la cosa. Bueno, switch PID igual a for, con lo cual a partir de este momento tengo un proceso padre y un proceso hijo. Y como siempre os digo, a partir de este momento yo tengo que plantearme si soy el padre, ¿qué hago? Y si soy el hijo, ¿qué hago? ¿Quién queréis que sea, el proceso padre o el proceso hijo? ¿Quién creéis que es más adecuado? ¿Proceso padre, hijo? ¿Vale? ¿Más respuestas? ¿Padre o hijo? Hijo, padre, vamos al 50%. Vale, bueno, yo voy a mirar quién es más sencillo. Case 0, ¿quién soy, el padre o el hijo? En case 0, ¿quién soy, el padre o el hijo? El hijo, perfecto. Luego el hijo hace todo esto y el padre solo hace esto. Bueno, pues voy a hacer de padre porque parece más sencillo. Simplemente porque el hijo hace mucho y el padre en principio hace muy poco. Pues voy a ser el padre primero. Soy el padre. Si soy el padre, el fork me ha devuelto 0 o un valor positivo. Si soy el padre, el for me devuelve 0 o un valor positivo. El PID del hijo, perfecto. Por lo tanto, case -1 no, porque no hay errores, por lo tanto no hago el perro. Acordaros siempre, si el perro ejecuta bien,
o sea, perdón, en caso de que sea un -1, si el p-error y break finaliza el programa. Case 0 lo veo luego. Default, o sea, case 0 es soy el hijo, hago esto. Luego, este hijo haría todo este código de aquí. Default, soy el padre. Hago un break del switch. Por lo tanto, como hago un break del switch, el proceso padre vuelve a iterar en el for y donde antes i valía 1, ahora i pasa a ser 2 y genero otro nuevo hijo. Luego el padre ha generado un nuevo hijo, ¿vale? Y case -1, case 0 soy el hijo o no, sigo siendo el padre, salgo del switch, vuelvo igual a 3 y creo otro proceso hijo, ¿vale? Por lo tanto, creo otro proceso hijo. ¿Cuántos procesos hijo va a generar el proceso padre? 5. Luego, por lo tanto, tengo una jerarquía exactamente, tengo una jerarquía donde el proceso padre me ha generado 5 procesos hijo en forma de árbol. Bien, pues ahora voy a hacer de un proceso hijo. Y lo que haga un proceso hijo, entiendo que lo hará el resto. ¿Vale? Voy a coger, por tanto, este proceso hijo de aquí. ¿Vale? Switch PID igual a fork. Si soy el proceso hijo, la llamada fork me ha devuelto un 0. 0, 0, 0, correctísimo. Si soy el proceso hijo, la llamada fork me ha devuelto un 0. A partir de esta línea, recuerdo lo de siempre, existen proceso par y proceso hijo. ¿Case -1? No. ¿Case 0? Sí. Switch PID2 igual a fork. Anda, el hijo está creando otro proceso hijo. ¿Vale? Por lo tanto, este hijo también me estará creando otro hijo y este hijo de aquí también me estará creando otro hijo y así hasta los 5 hijos, ¿vale? O sea, cada hijo genera otro hijo. Vale, ¿quién queréis que sea? Porque a partir del for yo tengo que pensar quién soy. ¿Quién queréis que sea? ¿El hijo o el hijo del hijo? ¿El hijo o el hijo del hijo? El hijo del hijo, vale. El nieto, perfecto. Pues voy a ser el nieto. Si soy el nieto, es decir, estoy en el proceso de este de aquí, la llamada fork me ha devuelto 0, porque soy el hijo de case 2 es igual a 0. Por lo tanto, case -1 error, case 0 sí, porque estoy aquí, hago un exec lp de argv1 con argv1 y null. Es decir, estoy llamando argvi, en este caso y voy a suponer que vale 1 porque estoy en la primera iteración del bucle, argv1 vale proj1. Por lo tanto, estoy haciendo un exec, ¿vale? De punto barra proj1 con el argumento, ¿vale? Punto barra proj1, porque acordaros que argv0 siempre es el nombre del programa. Por lo tanto, cuando tengo que llamar sin el resto de los argumentos, poner argvi, que el primer argumento es el nombre del programa, null, este es nombre del programa y este de aquí y este de aquí son los argumentos. Hay un solo argumento que es el nombre del programa, que es lo que cuando yo le llame va a ser argv0, pero en este caso también es proj1 y luego null. ¿Vale? Por lo tanto, estoy llamando a punto barra proj1 sin más. ¿Vale? Y a continuación, si el exec va bien, el perror nunca ejecutaría, ¿vale? Si el exec va bien, el perror nunca ejecutaría, porque el hijo se pone a ejecutar proj1. Luego, por lo tanto, este hijo ejecuta, ¿vale? Ejecuta ese programa 1, ¿vale? O sea, ese programa 1. Y este hijo 2 ejecuta el programa 2. Y este hijo 3 ejecuta programa 3. El hijo del hijo 4 ejecuta programa 4 y el hijo del hijo 5 ejecuta programa 5. En este caso, ya he visto qué pasa si soy el hijo del hijo, ahora voy a ver qué pasa si soy el hijo que he generado al otro hijo. Por lo tanto, ahí el fork me ha devuelto el PID de mi proceso hijo. Por lo tanto, case -1 no, case 0 no, default sí. Wait ampersand status. Por lo tanto, este padre hace un wait, ¿vale? Hace la llamada wait, ¿vale? Por su proceso hijo. Está haciendo un wait por el hijo. Luego el padre está haciendo un wait por el hijo. ¿De acuerdo? Es decir, es un buen padre, espera a la muerte o finalización de su hijo. Perfecto.
Por lo tanto, si nos vamos a la solución, la jerarquía de procesos que se genera es la siguiente: proceso padre, procesos hijos y procesos nietos, ¿vale? Donde los procesos nietos se ejecutan PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4 y PROC 5, y el proceso padre, en todo caso, está el proceso de arriba está haciendo un wait, ¿vale?, por la muerte o finalización de su proceso hijo. ¿De acuerdo? ¿Es complicada esta estructura? No. Es cuestión de seguirla con un pelín de atención. Muchas veces, incluso a mí, ya sabéis, porque lo hemos hecho en muchos problemas, me gusta poner identificadores de procesos, ¿vale? Supongo un número de proceso o el 100 y empiezo a contar a partir de ahí, porque muchas veces también al trabajar con números de procesos pues tendemos a liarnos menos, ¿vale? Pero la primera parte, un punto conseguido, ¿vale? Preguntas de la primera parte. Correcto la estructura, ¿verdad? ¿Vale? Proceso padre genera hijos y cada hijo genera un hijo. Apartado 2. Durante la ejecución del programa ejecutor, ¿podría quedarse algún proceso zombie? Razona la respuesta y, en caso afirmativo, implementa el código necesario para que esto no suceda. Venga, pues queda hecha la pregunta. ¿Puede generarse algún proceso zombie? ¿Qué es un zombie? Un zombie es un proceso que ha finalizado, pero su padre no ha hecho un wait por él. ¿Puede quedarse algún proceso zombie en esta estructura? Los hijos de primera generación. Muy buena respuesta, Dani. Me gusta eso de la primera generación. Aarón también, me gusta mucho eso de primera generación. Los hijos de primera generación, el padre inicial, el gran padre, ¿vale? El gran padre no está haciendo un wait por ninguno de sus hijos. Por lo tanto, si este proceso no hace un wait por este, siempre que un proceso no hace un wait por un proceso que está debajo en la jerarquía, siempre se puede quedar zombie el proceso de abajo. Siempre. ¿Vale? Con lo cual, es una respuesta relativamente fácil. Fijaros que os vengo diciendo, desde que lo vimos el primer día de teoría, procesos huérfano y procesos zombie, por favor, de memoria, lo tenemos que saber muy bien. Y cuando vemos una jerarquía, tenemos que saber reconocer muy bien los huérfanos y los zombies. En este caso, como el proceso padre original no hace un wait por ninguno de sus 5 hijos iniciales, primera generación de hijos, ¿vale? Esos 5 procesos originales se pueden quedar zombies. Y sin embargo, los hijos de los hijos, como yo estoy haciendo un wait por ellos, en principio no se van a quedar nunca zombies. Por lo tanto, ¿podría quedarse algún proceso zombie? Sí. En caso afirmativo, implementa el código necesario para que eso no suceda. ¿Qué tenemos que hacer para que no se quede ningún proceso zombie? Hacer un wait por él. ¿Cuántos waits necesito? ¿Un wait o 5 waits? 5 waits. ¿Por qué un wait me espera por un proceso, hijo? No, Fernando, 5 waits, 5 waits, 5, 5, 5. No. Fernando, vale, eso, no te me líes. Un wait espera por un proceso, hijo. Si tú haces solo un wait, estás esperando por la finalización del primero de ellos que muera. Tú no sabes si va a morir primero tu primer proceso hijo o tu quinto proceso hijo, pero un wait espera por un hijo. Tienes que hacer 5 waits para esperar por los 5 hijos. Y esos waits se pueden poner en muchos lados. Por ejemplo, en la línea 29 puedo poner un wait ampersand status. ¿Por qué en la línea 29? Porque el padre, ¿vale?, donde directamente en la primera iteración crea al hijo y no hace más que salir del switch y volver a iterar para hacer otro hijo, si yo aquí hago un wait, ya estoy esperando por el hijo que acabo de crear. Por lo tanto, que es lo mismo que ha pasado aquí en el PD2 igual a fork, el wait está aquí, pues lo mismo. Si el padre hiciera un wait en la línea 29, ya estaría haciendo 5 waits, cada uno válido para cada uno de los hijos. Siguiente respuesta, y ahora voy a Aaron con eso. Una forma muy bonita, pero que no hemos visto en clase, esto es para nota, esto no hace falta que lo sepáis, ¿vale? No hace falta, repito, no hace falta que lo sepáis, porque no lo hemos visto ni falta que hace. Yo puedo añadir un wait PID por el PID del proceso que acabo de crear, esperando por su variable de estatus, y con el w-nohan, ¿vale? Lo que hago es que hago que la llamada al sistema operativo wait sea no bloqueante. Por lo tanto, espero por el hijo, pero en una llamada no bloqueante, por lo tanto, el padre principal puede seguir ejecutando. ¿De acuerdo? Porque es que si yo me quedo en el wait, fijaros, es que esto es muy tramposo. Si yo me quedo aquí en un wait, voy a tener que esperar a que mi hijo finalice
para que si yo hago wait y luego break para salir del bucle, no voy a volver a iterar en el bucle for hasta que el wait no sea desbloqueado. ¿Vale? Por lo tanto, el wait aquí es un poco tramposillo porque mi programa me lo convierte en secuencial. Creo un hijo 1, cuando el hijo 1 ejecuta el prof y finaliza y me devuelve que ha finalizado, me desbloqueo del wait de la línea 29 y paso a ejecutar el siguiente hijo. Si yo quiero que mi programa sea más paralelo, es mucho más conveniente hacer un wait no bloqueante y es mucho más óptimo porque la llamada es no bloqueante. Ahora, forma de solucionarlo, forma mucho más fácil de solucionarlo. En la línea 32, cuando ya tengo toda la estructura creada, en la línea 32 pongo un bucle for de 1 a 6 en donde hago el wait por todos mis hijos. Por lo tanto, directamente, para que mi programa siga siendo lo más paralelo posible, el for para esperar a que finalicen los hijos, luego al final del todo. Cualquiera de las tres opciones era válida, con cualquiera de las tres opciones se os ponía la máxima puntuación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese caso, cada vez que creo un hijo lo espero, o le espero de forma no bloqueante, esto era para nota, no se requiere que lo sepáis, o lo meto al final del código, meto mi espera por todos los hijos, esto se ve en muchos códigos, de tal forma que no tengo mayor problema. El contador i debería cambiarse por una letra. No, el contador i, ¿por qué por una letra el contador i? El contador i va del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, y lo que hago es un wait, hago 5 wait y cada wait espera por cada uno de mis hijos. En el último caso, ¿dejarías el break en el padre? Sí, por supuesto, por supuesto. Este break siempre tiene que estar aquí porque el break indica que es algo del switch. Este break es para este switch, ¿vale? Este break es de este switch. Switch, break. Entonces, para que el padre continúe ejecutando la siguiente iteración del bucle for, tengo que finalizar el switch y pasar al bucle for. ¿Vale? No, porque ya se ha acabado en for, así que vas a volver a declarar la variable i. Claro, vale, ya entendía la pregunta. Aquí tengo un bucle for con la variable i y este otro bucle for con la variable i lo pongo ya cuando este ha terminado. Es decir, aquí tengo un for y luego el nuevo for lo meto aquí. ¿Vale? Por lo tanto, la variable i no la estoy tocando. ¿Vale? O sea, bueno, la estoy tocando dos veces, en el bucle for de arriba y en el bucle for de espera de mis hijos. ¿Vale? Por lo tanto, pregunta 2, ¿puede quedarse algún proceso zombie? Sí, la primera generación de hijos. ¿Cómo se soluciona? Lo más facilito que pusierais, o bien en la línea 29 un wait, pero eso haría que mi programa pasara a secuencial, o bien en la línea entre la 32 antes del rel 0, for igual a 1 y menor que arc y más, un wait, uno por cada uno de los hijos. ¿Correcto? ¿Y un hijo puede terminar antes de que el padre llegue al wait? Sí. Y si el hijo termina antes de que el padre llegue al wait, ¿qué pasaría, Alejandro? Zombie temporal, correcto. Se queda zombie temporalmente, correcto. Correctísimo. Vale, pregunta 3. Se desea temporizar la ejecución de los programas proc 1 a proc 5. De esta forma, en caso de que la ejecución dure más de 10 segundos, debemos matar al proceso correspondiente. Implementa la solución necesaria. Bueno, esto de aquí es del libro. Es decir, esto de aquí lo hemos visto en clase, hemos visto el ejemplo de cómo temporizar a un proceso hijo. ¿Vale? Genero un proceso hijo, me pongo una alarma de 10 segundos, a los 10 segundos me llega la alarma, con lo cual me llega la señal SIG-alarm, la señal SIG-alarm la capturo, ¿vale? Y en la captura de esa señal mato al proceso hijo en caso de que el proceso hijo no haya terminado porque el programa proc 1 a proc 5 pues ha ido mal o está tardando más de lo que se debería. Por lo tanto, muy sencillito, ¿vale? Esto, ya os digo, es del libro. Un struct sig action ACT, ¿vale? Que simplemente es una declaración. El handler lo pongo como tratar alarma, que esa es la función de armado que ahora voy a implementar. Los flags, como siempre, los dejo a 0 y con un sig action, cuando me llega sig alarm, hago lo que me dice la estructura ACT, ¿vale? Y no tengo ningún flag adicional. A continuación, me pongo, esperar un segundito, porfis, Dani, vamos a terminar de ver esto y luego hacemos el resto de preguntas, ¿vale? Me pongo una alarma a los 10 segundos y espero al proceso hijo, ¿vale? Y espero por el proceso hijo. Entonces, en este caso,
si a los 10 segundos, ¿vale? Esto lo estoy insertando, ¿vale? Esto lo estoy insertando a partir de la línea 25. Lo estoy insertando en toda esta parte de aquí, ¿vale? Antes de hacer este wait de aquí, se corresponde con este wait que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? En esa línea 25. Por lo tanto, Struct Action, manejador, tratar alarma, flags a 0. Cuando llegue SIG alarm, ya llamo a la función de tratar alarma, le pongo una alarma dentro de 10 segundos y espero por el proceso hijo. Es decir, este proceso se ha establecido una alarma a la espera de este. Este se ha establecido una alarma a la espera de este, así que hasta que este se establece una alarma a la espera de este. ¿Qué pasa cuando me llega la alarma? Cuando me llega la alarma estoy todavía en el wait, ¿vale? Por lo tanto, el wait se interrumpe porque me llega una señal y voy a tratar alarma. En tratar alarma, ¿vale? Ese int, ya sabéis, lo declaramos, no hay ningún problema en declararlo, no da ningún error de computación ni nada, pero ese valor no lo vamos a utilizar, pero lo que voy a hacer es llamada al sistema kill, que kill no mata, kill manda una señal, y voy a mandar una señal a mi proceso hijo, ¿vale? Porque PID2 he recibido el PID de mi proceso hijo, voy a mandar a mi proceso hijo la señal SIGKILL. SIGKILL no se puede armar, no se puede capturar, no se puede hacer nada con ella, por lo tanto directamente mata al proceso hijo, ¿vale? Sí o sí, mato a mi proceso hijo, ¿vale? Y con eso he temporizado a mi proceso hijo. Vuelvo a repetir, esto es de libro, ¿vale? Esto lo hemos visto en teoría y es el ejemplo más típico y característico de cómo un padre temporiza el proceso hijo a través de una alarma y cómo captura SIG alarm para matar al proceso hijo, mandando la señal a PID2, mandándole la señal SIG-kill, que sé que sí o sí va a matar a mi hijo, porque SIG-kill ni se puede capturar ni se puede ignorar. Preguntas de este apartado. ¿Qué pasa si mandas un kill a un proceso zombie? A ver, no mandas un kill. Vale. Mandas la señal SIG-kill, Dani. ¿Vale? Es decir, kill es la llamada al sistema para mandar una señal. Y con la llamada al sistema kill estás mandando una señal. Y la señal es SIG-kill. Todas las señales empiezan por SIG. Puedes mandar una señal a un proceso zombie y no pasa nada, el proceso zombie moriría. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Después del wait ampersand status, ¿se podría poner un alarm 0 para desactivar la alarma y que no llegue en caso de que sea zombie? Después del wait ampersand status, se podría poner un alarm 0 para desactivar la alarma y que no llegue a caso de que sea zombie. Perfectamente bien, Aaron, y sería una opción buenísima. Sí, perfectamente bien y una opción buenísima. Me gusta mucho la idea. Alarm 10, wait ampersand status, alarm 0. Lo que pasa que, como después estoy haciendo el exit, ahí ya en el exit es donde estoy finalizando, ¿vale? Porque el exit 0 implica finalización, con lo cual, a todos los efectos, no pasa, o sea, se podría hacer el alarm 0 y es muy buena idea, pero como hago un exit y finalizo, no pasa nada. Pero no tiene más historia. La función tratar alarma, según como hemos visto, sería void asterisco, tratar alarma, void asterisco, si no recuerdo mal. No, Dani, eso es para los threads. Eso es para los threads, no es para los tratamientos de las señales. Eso es para los threads. Void asterisco es para los threads. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿No valdría solo con poner la primera alarma? No, Fernando. Cada proceso hijo tiene que ponerse una alarma. Acuérdate, las alarmas son para un determinado proceso y solo para él. Si tú te pones una alarma en este proceso, el SIG-alarm le llega a ese proceso. Si tú te pones una alarma en este proceso de aquí, el SIG-alarm llega a este proceso de aquí. Por lo tanto, la alarma es para un determinado proceso, única y exclusivamente para él. Incluso si tú te pones una alarma y después de la alarma haces un fork y creas un proceso hijo, la alarma sigue siendo tuya y solo tuya. La alarma es solito para ti. Yo me pongo la alarma para despertarme por la mañana, no despertar a nadie más. solo a mí, ¿vale? Bueno, vale, perfecto. ¿Más preguntas? Venga, pues vamos al cuarto apartado, 1,5 puntos. Se desea proteger a los programas PROC1 a PROC5 de las señales SIG-IN y SIG-KILL. Responda a las siguientes cuestiones. ¿Sería posible implementar una solución basada en la llamada SIG-APTION? ¿Sería posible implementar una solución basada en la llamada SIG-PROC+? Razona la respuesta, implementa el código necesario para proteger únicamente estos programas sin llamar al resto de programas de la sin
proteger al resto de programas de la jerarquía. Bueno, a ver, vamos por partes. Proc1 a Proc5 lo están ejecutando la segunda generación de hijos, lo están ejecutando los nietos, ¿de acuerdo? Luego lo está, o sea, Proc1, Proc2, Proc3, Proc4 y Proc5, es decir, aquí tengo Proc1, Proc2, Proc3, Proc4 y Proc5. Y quiero proteger a estos de SIGINT y SIGKIT. Primera pregunta, no voy a ser que me estén haciendo una trampa. SIGINT y SIGKIT, ¿se pueden armar o se pueden ignorar o no? SIGINT y SIGKIT, ¿se pueden armar y se pueden ignorar o no? Vale, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las únicas señales que no se pueden armar o ignorar de las que hemos visto? ¿Cuáles son las únicas señales que no se pueden armar o ignorar que hemos visto? Sara, mal. SIGTERN se puede ignorar. SIGKILL y SIGSTOP, perfecto. Kill y stop. SIGKILL y SIGSTOP. Son las dos únicas. Sara, ojito, SIGTERN se puede ignorar y se puede armar, ¿vale, Sara? SIGKILL y SIGSTOP, correctísimo. Por lo tanto, no tienes nada que sentir, es para que lo aprendas. Simplemente es para que lo aprendas, no hay nada que sentir. Esto es un ejercicio. Vale, entonces, ¿puedo hacer algo basado en SIGAction? A ver, con SIGAction puedo ignorar una señal. Correcto, SIGAction me sirve para ignorar y para armar. Por lo tanto, si yo ignoro, ¿vale? Puedo hacerlo. Vamos a ver, ¿qué pasaría? Qué pena, no sé si puedo borrar tanto colorcito. Vale. Vamos a ver qué pasaría si antes del execlp, ¿vale? Porque el hijo crea otro hijo. El hijo crea otro hijo y el hijo ejecuta programa 1, programa 2, programa X, programa 4, programa 5. Si yo hago un... ¿Vale? Si yo en esta parte de aquí me protejo, ¿vale? Hago un SIGAction con un SIGIGNOR, hago un SIGAction con un SIGIGNOR, ¿vale? El proceso que ejecuta Proc1, Proc2, Proc3, Proc4, Proc5, ¿seguiría con el ignorado o no? Repito. Si yo antes del execlp hago un SIGAction con un SIGIGNOR y a continuación hago el execlp, ¿después de un exec se mantiene el ignorado de las señales? Sí. Si yo hago un SIGAction con un SIGIGNOR justo antes del LP, ¿vale? Del execlp, como el ignorado de las señales se mantiene con el exec, es lo único que no mantiene el exec. Correcto, Alejandro, te has adelantado mi pregunta, joder, eres precoz, macho. Vale, el armado es lo único que no se mantiene. Por lo tanto, si yo hago un SIGAction con un SIGIGNOR en la línea antes del execlp, cuando yo hago el execlp, el programa, efectivamente, el programa se mantiene ignorada la señal SIGINT y SIGKILL, con lo cual perfectamente bien lo puedo hacer con un SIGAction con un SIGIGNOR. Luego, respuesta correcta, ¿vale? Respuesta correcta. Sí, es posible implementar una solución basada en SIGAction, ¿vale? Pues el ignorado de las señales que se realiza se heredaría después del exec. Perfecto. ¿Se puede hacer lo mismo basado en SIGPROC+? ¿La máscara de señales se mantiene después del exec? ¿Sí o no? ¿La máscara de señales se mantiene después del exec? ¿Sí o no? Perfecto. Por lo tanto, SIGSEG+, SIGENTIMAX, SIGADD+, SIGIN, SIGADDSET, el SIGIL, SIGPROC+, bloqueo lo que dice la máscara y no me quedo con la máscara anterior. Si después de esto, ¿vale? Si después de esto, que lo estoy insertando justo en el mismo sitio, hago un execlp, después del exec se mantiene la máscara, sí. Por lo tanto como ignorado como por máscara, puedo proteger al programa 1, al programa 5 de las señales SIGINT a SIGKIT
sin afectar a nadie más en la jerarquía de procesos. Las dos respuestas son válidas, ¿vale? ¿Correcto todos? Perfecto. Última pregunta. En caso de que cualquiera de los programas Proc1 o Proc5 muera por la recepción de una señal, se pide imprimir un mensaje por pantalla indicándolo. Implementa la solución necesaria. En caso de que cualquier programa de Proc1 o Proc5 muera por la recepción de una señal, se pide imprimir un mensaje por pantalla indicándolo. Implementa la solución necesaria. Señores, ¿qué nos están pidiendo aquí? Que trabajemos con la variable status. Muy bien, sí señor. Sí señor. Y con las macros que trabajan con status. Perfecto. ¿Cómo sé si Proc1 a Proc5 ha muerto? ¿De forma natural? Es decir, porque ha hecho un exit, o ha muerto por la recepción de una señal, con las macros equivalentes. ¿Cómo sé la señal que ha matado al proceso? Por la macro. ¿Cómo sé el valor de finalización del hijo en caso de que mi hijo haya muerto haciendo un exit 1? Con las macros. Por lo tanto, efectivamente, lo que me están pidiendo aquí es que trabaje las 4 macros predefinidas sobre la variable status. Por lo tanto, muy facilito. If wSignalet variable status, ¿vale? Printf, el proceso ha muerto por la recepción de una señal. ¿Y luego quiero saber qué señal? Pues cojo el valor de la señal, ¿vale? Pero como solo nos han pedido saber si ha muerto por la recepción de la señal, macro if signalet. If wSignalet variable status, obviamente mayor que 0, es decir, no hace falta ponerlo porque wSignalet ya por defecto tiene mayor que 0, printf, el proceso ha muerto por una señal. Pero antes de él, no tienes que hacer el wIfExit. No te hace falta, Joseph Manuel, no hace falta. Porque en este caso, wIfExit nos devolvería un número mayor que 0 si ha muerto de forma natural, pero como en este caso nos pide si ha muerto por una señal, la macro que nos devuelve un valor positivo si ha muerto por una señal es wIfSignalet. Todo directamente al grano. Hay veces que hay que utilizar las dos, hay veces que con una me vale. En este caso con una me vale. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya recopilando información y terminando, este problema por repasar, el nivel de este problema es bastante adecuado, no es ni muy difícil ni muy fácil, ¿vale? Yo creo que tiene un nivel relativamente razonable, en donde sale mucho de lo que hemos visto. Sale jerarquía de procesos, sale un proceso padre que hace un hijo y que vuelve a iterar, con lo cual crea hasta 5 hijos. Que los procesos hijos generan otro hijo. Los procesos hijos hacen un exec con todo lo que se ejecuta. Con procesos que pueden quedar zombies porque el padre no está haciendo un wait por los hijos. Señales que sí se pueden ignorar o armar. En este caso, hemos armado sijarar para temporizar a los hijos. Además, hemos ignorado y hemos puesto una máscara para sigin y sigkit. Y además, hemos necesitado recurrir a las macros predefinidas sobre la variable status para ser capaces de trabajar con el valor de la variable status, ¿vale? Lo cual es un problema bastante completo, que junta bastante todo lo que hemos visto y tiene un nivel bastante razonable para lo que se os puede pedir en el examen, y además no se meten pipes, que es la parte un poco más complicada del siguiente tema, ¿vale? Que es la parte que ahora mismo, pues al ver procesos antes de sistema de ficheros, por el momento nos hemos quitado. Por lo tanto, medio más, bueno, digamos nivel medio, Alejandro. Digamos nivel medio. Mañana va a ser, o sea, el miércoles va a ser de este estilo de ejercicio. No sé qué ejercicios va a caer, ¿vale? No tengo ni la idea, pero este nivel es muy adecuado para un examen, ¿vale? Igual es un pelín largo, igual es verdad que os hace saber todo, pero bueno, es un poquito completo, pero yo creo que es un ejercicio bastante razonable de nivel. Yo creo que sí, nivel medio, medio plus, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero yo creo que es un nivel bastante razonable. Sí, Aran, confía en mí, pero a ver si vas a superar en él. Ya puedes estudiar. Vale, pues venga. Podríamos poner este mismo, me cayó el año pasado, es un poco complicado poner el mismo. Yo creo que no vamos a poner el mismo, ¿eh? Pero bueno, yo os digo que tiene un nivel este ejercicio tiene un nivel bastante razonable
y como veis es bastante completo y por eso he querido poneros este ejercicio. O sea, me he visto varios ejercicios, pero este era el que tocaba un poquito más todos los palos, que era lo que quería. Ahora, si vosotros os ponéis ahora por vuestra cuenta, hacéis algún ejercicio, no sale, tenéis dudas, hay algo de teoría que no os ha quedado claro, etcétera, me mandéis un correo, buscamos un huequito para alguna tutoría, aunque sea horas un poquito intempestivas, que ya sabéis que no me da mucho la vida, ¿vale? Y ¿algún ejercicio que recomiendo hacer? Pues, o sea, a ver, Dani, ejercicios pasados de examen, ejercicios de exámenes pasados, siempre, 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 siempre. Para estudiar una asignatura, siempre. Ejercicios de exámenes pasados. Lo único que, ojo, porque a veces se ha visto procesos como segundo tema y no como primero, entonces, si primero se ha visto sistema de ficheros y luego procesos, os van a meter pipes, entonces poneros con ejercicios sin pipes. Pero desde luego la forma de estudiar un examen siempre es ejercicios de exámenes de años anteriores. Sí, Dani, todos los que tienes en el Moodle, perdón, pero todos los que hay en el Moodle de años pasados tienen el nivel adecuado. Vale, es que no me atrevo a recomendaros uno más que otro porque lo que hemos puesto en años pasados es el nivel que os exigimos, ¿vale? Entonces, no llores, Dani, no llores, no pasa nada. Pero bueno. Vale, pues chicos, nada más, terminamos el repaso. Una duda, ¿por qué se pondría dentro del default el W signalet? ¿Por qué se pondría dentro del default? Dentro del default. Dentro del default. Dentro del default. Vale. Bueno, lo puedes poner dentro del default como lo que lo puedes poner en la línea 32, te daría igual. Te daría igual. Funcionaría exactamente lo mismo. Podríamos añadir wtersin en el apartado 5. Si te pidieran la señal de terminación podrías, pero en este caso como no nos lo han pedido no nos sirve para nada, Lucía. Es decir, si quieres capturar, o sea, la macro que hemos puesto nos dice que hemos muerto por una señal. Ahora, si quieres capturar el número de señal e imprimirlo por pantalla, perfecto, pero nunca no nos lo han pedido. Bueno, chicos, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Si tenéis dudas hasta el miércoles, ya sabéis dónde estoy para cualquier cosa y a seguir empollando un poquito, que este examen, además, siempre os lo digo, el tema de procesos asienta mucho los conocimientos para el resto de la asignatura, ¿vale? Por lo cual es muy importante que este tema lo tengáis bien para el resto de la asignatura también. Este tema es fundamental que lo aprendáis, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y a seguir. Gracias a vosotros por vuestro tiempo en domingo, que también sé que es importante, ¿vale? Que los domingos es muy raro, pero yo creo que ha sido muy productiva la clase. Bueno, pues venga, a seguir estudiando y ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego.